La hostelería gijonesa se prepara para despedir la temporada de verano con buenas sensaciones, más turistas y un gasto por persona similar al de años anteriores que dejan un buen sabor de boca en el sector. Mejor, gente asgaya, muchísima. Movimiento, hemos trabajado bien en la terraza y también en el hotel. Muy bien, creo que está habiendo mucha gente en Gijón, nosotros particularmente muy contentos. Los establecimientos notan un cambio que se consolida tras la pandemia. Hay más turistas nacionales que vienen a Asturias atraídos por un tiempo más agradable que en otras zonas del país. Nosotros hemos completado todos los días, vamos, sí, hemos trabajado bien. Desde la pandemia en general hubo un boom de un turismo nacional que a lo mejor su lugar de vacaciones era otro destino y ahora pues eligen más el norte, pero hablo del norte en general y sobre todo de Asturias. Mayor afluencia que supone más carga de trabajo para unas plantillas ajustadas. Los hosteleros insisten en la falta de personal que viene arrastrando el sector y que se hace especialmente notable durante la temporada estival. No somos bastante personal para todo lo que viene, porque no se encuentra gente. No hay ni para sala ni para cocina menos. O sea, en cocina estamos pillados todo el día. Una temporada que apura sus últimos días y consolida un sector que demanda soluciones a sus problemas.